Y hay un pensamiento que vengo desarrollando en estos días sobre la iglesia relevante. Cuando hablo de relevante, hablo de distinguida, podríamos decir exitosa, trascendental en la cultura donde Dios los ha puesto. Una iglesia relevante, una iglesia que cumple el propósito, el sueño de Dios, que hace lo que Dios le mandó a hacer. Amén. Pero tenemos una misión que es global para todos. Jesús dijo en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero simplemente responder dos preguntas cuanto al discipulado. La primera pregunta es, ¿qué es un discípulo? Y trataré de responder en algunos pensamientos. ¿Pero qué es un discípulo? Una de las palabras más comunes para nosotros hoy sería un alumno. El Señor dice, vayan y hagan alumnos. La máxima figura en el contexto judío eran los rabinos. Los rabinos eran personas que sabían interpretar la palabra, que sabían memorizar, que tenían un pensamiento en el cual podían leer la Biblia de memoria, pensarla y también interpretar las leyes. Entonces la gente amaba a los rabinos. Habían varios rabinos distinguidos en el tiempo de Jesús. Si el rabino le decía a ese jovencito, sígueme, es porque era aceptado como discípulo. Piensa en esa palabra, sígueme, ¿verdad? Un nuevo rabino se levantó en Jerusalén a los 30 años, llamado Jesús. Pero este rabino era totalmente diferente a todos los demás. Él no solamente enseñaba la palabra, él vivía la palabra, tenía autoridad. Y este nuevo rabino no le buscaron sus discípulos, sino que él buscó sus discípulos y fue a las personas menos calificadas en la era del contexto de la conversión judía para ser rabinos, a los cuales Jesús llamaría discípulos, pero los encontró en la pesca, ¿no? Cobrador de impuestos. Sin duda no eran los mejores porque se habían dedicado al negocio familiar. Los mejores seguían siendo estudiantes de la Biblia. Cuando el rabino decía, sígueme, lo que estaba diciendo era, tú puedes hacer todo lo que yo pueda hacer. Yo creo que puedes aprender todo lo que yo sé. Y yo creo que la iglesia seguirá siendo relevante si entendemos el discipulado, si seguimos viviendo como discípulos. Y un discípulo es alguien que se esfuerza. Y Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y una iglesia relevante tiene discípulos que están dispuestos a perder todo para ganar todo, que están dispuestos a servirle al Señor hasta el final de sus días, que entienden que el propósito de su vida es tan importante que todo lo demás se hace borroso porque su enfoque está puesto en la cruz, en el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? ¿Qué hace un discípulo? Es una pregunta corta con una respuesta larguísima, ¿no? Podríamos hablar de que se niega a sí mismo, de que toma la cruz, de que vive en oración, que está sujeto a sus pastores, que estudia día a día la palabra, está dispuesto a escuchar, a aprender, vence su orgullo. Pero yo quiero resaltar algo que Dios ha puesto este último tiempo en mi corazón y en nuestro ministerio y tiene que ver con la justicia de Dios. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La justicia tiene que ver con el amor al prójimo. Nuestra comunión con Dios de manera vertical, ¿no?, se refleja en nuestra comunión de manera horizontal. No podemos decir que tenemos comunión con Dios si vivimos una vida egoísta y no pensamos en el prójimo. Pastor, mi vecino no tiene comida, y levantemos comida, dale comida a vos. No esperes a que la iglesia haga un movimiento. Esto tiene que ver con el cristianismo, con el amor. Tus acciones demuestran que amas a Dios. Tal vez puedes cerrar tus ojos un momento y pensar conmigo y responder. Hay acciones tangibles que expresan que amas a Dios, es decir, se expresa tu fe
en términos prácticos. Otra de las preguntas es, ¿cuánto estás dispuesto, cuánto de tu economía personal está dedicada para bendecir a otros, para ayudar a otros? La iglesia será trascendente, tú serás trascendente mientras ames lo que Dios ama. Mientras ames lo que Dios ama.